Pablo Zamorano, estoy en representación del LIDRA, que bueno, no tengo por qué decir ya, no es muy largo. Dado que la directora general pues, no ha podido venir hoy, al ser San Isidro, pues ya sabéis que hay muchos otros actos a los que acudir y lamentablemente no ha podido venir en representación del LIDRA, pero pues, estoy contentísimo de hacerlo y de introducir a un amigo, a todos los que conocéis. Voy a leer primero una ligera semblanza de Ambrosio, con un enfoque puramente académico, entendente. Ambrosio Sánchez de Rivera-Tejí es doctor en antropología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor tutor de antropología social y cultural en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es primera tesis del Premio Fermín Caballero de 2018, es jurado permanente del Festival Internacional de Documental Etnográfico de Espiello, es presidente de la Asociación Antropía, Iniciativas en Antropología, formó parte en la Constitución y es actualmente miembro de la Red de Antropología Ambiental, miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, es coordinador de varios cursos de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, conferenciante de cierre en el último encuentro de etnología en Guadalajara del año pasado, de 2023, colabora en el Máster de Estudios Avanzados de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido responsable del proyecto de investigación Reconstrucción Histórica del INCIN, financiado por la institución que estoy representando hoy, por INMIGA, durante 2016 y 2017. Estas son las líneas que resumen, pues yo creo que seguro te has dejado cosas fuera. Lo que sí se ha dejado fuera Ambrosio es que no te dan un título por eso, pero es una persona capaz de unificar dos mundos que bien sabéis que es complicado. El mundo, podemos decir, de las letras y de las ciencias. Ambrosio logra que gente de los dos ámbitos nos sentamos comodísimos hablando con él, pero no solo comodísimos, sino que es que aprendes un montón del ámbito que tú crees que sabes algo. Es una persona que tiene una visión nueva y general y de las cosas que, como digo, hace que aprendas algo de lo que tú creías que a lo mejor sabías ya, casi todo. Y también algo que no es un título, pero bueno, ojalá se divulgará. Yo creo que gracias a él estamos aquí, sobre todo gracias a él he podido esta serie de jornadas. Yo siempre me pregunto, si hubieras estado allí cuando aparecieron, por ejemplo, todos los trabajos, ¿dónde habrían acabado? ¿No? Es una persona con interés. Se implica en las cosas, no le da todo lo mismo. Yo creo que eso es muy importante y, como digo, pues no te dan un papel con ese título, pero ojalá lo hicieran y sería totalmente merecido en el caso de Ambrosio. Sobre todo yo lo que quiero resaltar es que es capaz de unir esos dos mundos. Lo haremos mientras estamos trabajando en el centro de investigación, en el INIDRA. Ha sido capaz de incluso hermanarnos a todos con la historia de nuestro centro, que no conocíamos en absoluto. Y tengo que decir que la gente se da codazos. Espero que vosotros también lo hayáis hecho y espero que lo podáis hacer en el futuro cuando él enseña y nos cuenta toda la historia de CIM, que es uno de los mayores centros de INIDRA, pero evidentemente el que tiene la carga histórica es donde podemos decir que empezó todo lo que es el INIDRA. Y no os robo más tiempo, os dejo ya con Ambrosio con la última conferencia de estas jornadas. Muchas gracias. No me esperaba esta presentación. Se nota que es un amigo tranquilo y le invito a celebrar después. Bueno, yo quería... Me toca hablar de la historia de la investigación en el CIN. En el libro, el artículo se va a llamar El campo de radiación gamma y una historia mínima de la investigación en el CIN. Lo que pasa es que el campo de radiación gamma es uno de los hitos en la investigación del CIN, por lo tanto lo he quitado de esta presentación. En la presentación tengo dos objetivos que son muy básicos, como veis. Uno es explicitar cuándo comienza la investigación en el CIN, en qué momento, con quién en particular.
particular, y luego hablar un poco de cuáles son las principales etapas de esa investigación en el zinc, que tiene varias etapas además muy diferenciadas. Cuando hablamos de investigación podríamos pensar que determinadas culturas, ¿no? Se me ocurre la cultura egipcia o las mesoamericanas o las chinas, que están basadas en la agricultura del trigo, del maíz, del arroz, etc., y que montaron enormes estados, pudieran hacer investigación en algún momento. Desde luego la investigación tiene sus precedentes, pero esas culturas que llegaron a dominar mucho la astronomía y otros órdenes científicos no hicieron ciencia en el sentido como lo entendemos hoy en día, evidentemente, ¿no? En el sentido que entendemos hoy de hacerse preguntas, exponerlas en formato de hipótesis, después montar un diseño experimental controlando variables para dar una respuesta a esa hipótesis que haga pensar de nuevo en otras preguntas y generar un ciclo, generar una espiral de duda metódica para ir avanzando en el conocimiento. Además, hay instituciones que se dedican a hacerlo público, y esto es fundamental, que la ciencia sea pública para que los experimentos puedan ser replicados, ¿no? Esta idea de ciencia que tenemos hoy apareció con la enciclopedia de Diderot y D'Alembert en el siglo de las luces, en la Ilustración, también llamado el siglo de la razón humana. Esta enciclopedia fue un símbolo de lo que se tenía conocimiento en aquel momento, en la segunda mitad del siglo XVIII, respecto a todos los temas que tenían algún componente de sabiduría humana, ¿no? Desde la literatura, la filosofía, pero también la física, la química. Se escribieron más de 70.000 artículos por más de 140 especialistas en diversas especialidades, ¿no? Son especialidades que hoy se consideran las típicas de los grados que se estudian en todas las universidades, ¿no? La biología, la medicina, la física, la literatura, etc. Vino a compilar el saber desde un punto de vista absolutamente nuevo, que es el punto de vista de la naturaleza. Es decir, por primera vez, aparte de contener mucha ideología, la enciclopedia de ideología política y de cambio social, también decía que había un concepto nuevo con el cual se podía mirar al mundo, que era la naturaleza. Por primera vez se hablaba de catástrofes naturales, por ejemplo. Hasta ese momento había siempre un componente divino en la explicación de las causas de las catástrofes. A partir de este momento se empieza a pensar en la naturaleza. La naturaleza es, por tanto, objetivable, por tanto se puede medir, se puede pesar, tiene un proceso, tiene una dinámica y se puede estudiar desde el punto de vista científico. Y esto fue un cambio absolutamente revolucionario que ahora no podemos comprender muy bien, aunque hay que tener en cuenta que todavía en la última entrevista que leí a una muestra de 30.000 personas adultas en España, todavía había un 25% de personas que pensaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Eso pasa en España. O sea que estamos en el siglo XXI, esto ocurrió en la segunda mitad del XVIII, y bueno, este concepto sobre la naturaleza sigue estando, no es completamente universal, ¿no? La enciclopedia se escribió del 1751 a 1789, prácticamente al inicio de la Revolución Francesa, y fue François Quesnay el que habla sobre agricultura, sobre la ciencia en la agricultura. Escribe dos artículos de estos 70.000 que se escribieron, muy importantes, uno dedicado a las granjas y otro dedicado a los granos. Y ya recuerda en uno de estos artículos que la agricultura es fundamental cuando escribe que no pierdan jamás de vista el soberano de la nación, que la tierra es la única fuente de riquezas y que es la agricultura quien las multiplica. Bueno, ¿qué sucedía en el zinc en esa época, segunda mitad del siglo XVIII? Bueno, tenemos algunos datos, que no son muchos, pero algunos sí tenemos. Es, por ejemplo, el catastro de la Ensenada de 1754, que fue una especie de estudio de IRPF, es decir, se pasó por toda España para ver cómo se estaban constituidas las fincas, sencillamente para después pedirles tributo, ¿no? Básicamente fue esto, por toda España, creo que exceptuando Navarra, se hizo por toda España. Pasaron también por el ENCIN escrito con Z,
Bueno, yo he intentado leer directamente el Catastro de la Senada y no he podido, ni siquiera llego a leer esto. Tuve que pedir ayuda a María Jesús Vázquez para que me lo tradujese y de esa manera saber qué ponía, ¿no? En aquel momento sabemos que el señorío de Lencín, escrito así con Z y sin acento en la I, pues pertenecía a Dorotea Vicenta Ullauli y Uceda, y que era más bien una finca próspera, ¿no? Que se dedicaba, pues que tenía muchas fanegas de siembra, que tenía viña, soto, alameda, también formaba parte del mismo dueño la canaleja, que tenía ovejas, etc. No sabemos nada de la investigación. Algunas otras notas, por ejemplo, que salieron a finales del siglo XVIII, por ejemplo, en el Diario de Madrid, su dueño en ese momento, que se llamaba Juan Manuel de Villena, quería arrendarlo por 9 años y describe un poco cómo es la finca, ¿no? Y dice que es un término redondo de fin, es decir, que no tiene ningún enclave en medio, que tiene todavía jurisdicción civil y criminal propia, es decir, que allí había alguien con poder, con mucho poder, ¿no? Que estaba situado a la orilla del río Henares, que es como llamaban en aquel momento el río Henares, y que lindaba con los términos de Alcalá, Meco y los Altos de Lomosa, que son exactamente los límites que ahora mismo tiene la finca también. Pero nada sabemos de la investigación en ese momento en la finca. La primera publicación técnica alrededor de la agricultura es precisamente una publicación que habla de la transferencia, que habla de cómo hay que hacer visible para los agricultores lo que se está investigando en la agricultura, ¿no? Esta transferencia de conocimiento salía en un semanario de agricultura y artes que empezó a editarse en el 1797, que estaba dirigido a los párrocos, porque los párrocos se consideraban los únicos que sabían leer y escribir y se suponía que eran también los que estaban en mejor disposición de acercarse a los agricultores para explicarles cómo mejorar sus cultivos, ¿no? De tal manera que la primera revista técnica que salió en España es una revista de extensión agrícola, de transferencia en ese momento. Que se sepa, que esté documentado con certeza y seguridad absoluta las primeras experiencias, como se llamaba en aquel momento, que fueron un nuevo lenguaje, ¿no? Las experiencias y los campos de ensayo, de los cuales se empezó a hablar en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII en España, fueron hechas por Agustín Cordero en el Cerro de San Blas, en Madrid, en 28 hectáreas concretamente. Y se probó si el cultivo por bandas era mejor que el extensivo, es decir, que si se cultivaban una banda y se dejaba otra banda en el barbecho, es decir, sin cultivar, y así sucesivamente, eso daba mayor producción que si se plantaba todo el árbol entero, todo el campo entero, ¿no? También se probó si la siembra de aboleo, que es esto de tirar las semillas, ¿no? Como se hacía antiguamente, desperdiciaba más semilla que la siembra a chorrillo, con un aparato, con una carretilla, con un agujerillo, pues eso era bastante más productivo la siembra a chorrillo, ¿no? Y esto fue copiado inmediatamente por Carlos III, que empezó a mandar cartas y un edicto para decir que las cosas se hicieran a partir a la moda de Madrid, es decir, como las había hecho Agustín Cordero. Esto fue el primer espaldarazo a la investigación española. Hasta finales del siglo XVIII, y esto parece una cosa increíble, la gran mayoría de los agricultores seguían utilizando todavía el arado romano. Y la gran invención que se incluye a finales del XVIII es que se utiliza el arado con vertedera. Es decir, que al mismo tiempo que el arado rotula el campo, voltea la tierra, de tal manera que la cubierta verde queda debajo y puede funcionar como abono, ¿no? Pero hasta ese momento no se cambió el arado romano, es un momento muy tardío, ¿no? Los ilustrados del siglo de las luces también querían introducir nuevos alimentos, porque siempre ha habido problemas de hambre, ¿no? Y uno de los alimentos que intentaron introducir fue la patata, que aunque parezca mentira, la patata no se hizo consumo mayoritario hasta finales del siglo XIX. Es decir, que aquellos pobres ciudadanos no conocían la tortilla de patatas. Entonces, se hicieron, a lo largo del siglo XVIII, se hicieron mucho lo que hoy llamaríamos campañas publicitarias, ¿no?
Y una de las campañas publicitarias más rocambolescas que yo he leído es la del 2016 en Francia, que sembró en los huertos reales, sembró patatas. Y desde el momento en el que se semillaron, o se plantaron más bien, rodeó la plantación con soldados del ejército, para atraer a la gente sobre ese cultivo, para, en fin, crear una expectativa sobre que aquello era algo excepcional. Él pensaba que todo ladrón sería un prosélito. Este era el lema de esa campaña publicitaria. Y efectivamente, cuando llegó la época de la cosecha, retiró a los soldados y robaron todas las patatas. O sea que fue una publicidad muy eficaz. Pasamos de la Revolución Francesa, es decir, ya estamos en el siglo XIX, después de echar a los franceses otra vez, con una idea que se gestó a lo largo de la presencia francesa y de los afrancesados, que era el ruralismo. El ruralismo venía a decir que si un país no tenía buena agricultura, buena producción de alimentos, faltaba la base de la pirámide que daría la consistencia a todo un país, ¿no? Además, el ruralismo también decía que el pueblo, lo rural, representaba aquellos valores humanos más excelsos, es decir, el trabajo abnegado, la vida sencilla y pacífica. Esta era la idea, una idea un poco romántica, se mantenía en el campo, pero que muy valiosa en aquel momento, ¿no? En el año 1821 es dueño del Severiano Páez Jaramillo, y un poco después es Federico Luque. Estas personas eran senadores, conocedores, sabían francés, estaban en la movida de la tecnociencia en aquel momento agrícola que se estaba moviendo en Europa, y querían hacer de las fincas agrícolas una especie de gestión total de la producción. De tal manera que Severiano Páez, que por ejemplo crea la parada de postas del Camino Real, ¿no?, que hoy llamamos Parador en el ENCIN, que no tuvimos ocasión de verlo, por cierto, pero que está allí, es del año 1823. Ahora lo sabemos gracias a María Jesús, en una de sus transcripciones, antes no lo sabíamos, que hace un paso a nivel, por ejemplo, de la Renfe, aprovechando que la finca cruza también la Renfe, desecó algunas zonas pantanosas que todavía tenía la finca. A mí no me cabe duda de que Severiano Páez tenía campos de ensayo y experiencias en el fin, eso es evidente, ¿no? De tal manera que la ciencia, ahora mismo la investigación en el fin, tiene ya unos 200 años. Donde no cabe duda que esto fue así es con Federico Luque. Federico Luque estuvo arrendando el ENCIN mucho antes de comprarlo, lo compró en el año 1879. Y lo que sabemos de Federico Luque, otro senador también, es que la elevó a la máxima calidad de producción en aquel momento, ¿no? Porque consiguió medallas de oro de vinos en París y Burdeos, porque consiguió premios al ganado lanar en la exposición de Bruselas y en la Hispano-Francesa, porque le dieron premios en la República Argentina a las mejores yeguas, mulas y bueyes, etcétera, etcétera. Era además una producción bastante ecologista de máximo aprovechamiento. En el año 1882 gana el premio al mejor cultivo entre todas las fincas españolas, y gracias a eso tenemos la primera imagen que se conserva del ENCIN a color, además, que es una litografía que sirvió de regalo también al premio, ¿no? Ganar el premio significaba también conseguir esta imagen de la finca de la que se era propietario. Sabemos, por ejemplo, que una de las fincas que fue elegida para hacer ensayos sobre tabacos, de la compañía arrendataria de tabacos, que era un producto que daba muchísima riqueza, pues era el ENCIN precisamente. Había campos de ensayo en el ENCIN de Federico Luque sobre tabacos. Sabemos también que uno de los primeros 5 locomóviles, lo que ahora llamamos tractores, se llamaban locomóviles en la época, iban a vapor, por supuesto. He leído artículos en los que se hablaba de que pitaban mucho más que andaban, pero bueno, por lo menos funcionaban, ¿no? Uno de los primeros 5 tractores que se trajeron en aquella época, en el 1881, vino al ENCIN de Federico Luque.
Otros vinieron al Marqués de Valmeriano, al Marqués de Guadalest, al Duque de la Unión de Cuba, etc. Esto nos da un poco de idea de manos de quién estaba la innovación en aquel momento, la innovación científica en aquel momento, ¿no? Estaba en manos de quien tenía mucho dinero y tenía latifunios, en general. En 1856 se inaugura lo que sería la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, en el 56. Y en 1876 se crea la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Tuvo un peso enorme que algunos historiadores piensan que fue la época dorada de nuestros premios Nobel, ¿no? Esto fue el germen de una época de nuestros premios Nobel, ¿no? Porque se formaron en el extranjero más de 4.000 investigadores, no solamente físicos, químicos, biólogos, médicos, etcétera, sino también literatos, pintores, escultores, etcétera, ¿no? Fue un momento de absoluta cúspide de la ciencia y el arte en España, si tenemos en cuenta a la cantidad de gente formada y a los premios Nobel que surgieron de esa época, ¿no? Igualmente importante fue la creación de las estaciones agronómicas. Las estaciones agronómicas combinaban experimentación y divulgación, que iban juntas, iban de la mano. Los mismos investigadores que investigaban eran los mismos que divulgaban. Y esto es algo muy importante en la investigación. Y se crearon también las granjas escuelas experimentales que se dedicaban exclusivamente a la enseñanza para preparar investigadores, a gente que hacía ensayos de campo, ¿no? Por cierto, en una de estas estaciones agronómicas es donde empezó la colección de variedades de vid que hemos visto en el ENCIM. Es decir, cuando entró la filoxera aproximadamente en el 75 en España, los primeros que empezaron a coger variedades de vid española fue en estaciones agronómicas. Y esas pequeñas colecciones se fueron uniendo hasta que en el año 1950 se junta toda la colección en el ENCIM, toda la colección de variedades españolas. Luego, esto fue muy importante en su momento, ¿no? Desde muchos puntos de vista. A final del siglo aparece una especie de corriente de pensamiento que era el regeneracionismo, ¿no? El regeneracionismo fue un momento sombrío porque a final del siglo se perdieron todas las colonias españolas, Puerto Rico, Cuba, Filipinas, y se pensaba que España estaba en su peor momento, se había perdido el imperio y todo el futuro se veía como un muro, ¿no? Entonces, de ahí surgieron los regeneracionistas. Aquí señala Joaquín Costa, que era un socialista, con aquella forma de ser socialista, porque eran antiparlamentaristas, porque creían que en el Parlamento solamente había caciques, que hicieron un programa de renovación nacional basado fundamentalmente en la agricultura, que de alguna manera cruza la guerra civil y es llevado a cabo en parte precisamente por el régimen franquista, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la concentración parcelaria en aquellos años, es decir, las parcelas agrícolas se iban subdividiendo a medida que se van heredando, ¿no? Uno va teniendo hijos y los trozos se van partiendo, de tal manera que un agricultor termina con muchísimos trozos que dan muy poca producción, ¿no? Y había que concentrarlos de nuevo para hacerlos más productivos. Esta concentración, la idea de la concentración parcelaria venía ya de Jovellanos, de Fermín Caballero, pasó por Joaquín Costa y la llevó a cabo el ministro Calestani en 1952, que es quien saca, en el régimen franquista, saca la ley de concentración parcelaria. No os voy a decir nada de la construcción de pantanos y de la reforestación, porque esto nos suena a todos, ¿no? Y luego la colonización de nuevas zonas. Pues ¿qué rey en España no ha querido colonizar nuevas zonas en España? Era una idea muy frecuente que también tenían los regeneracionistas y que cruzó también la guerra civil y que formó parte de lo que hizo la dictadura después. En el año 1927, el ENCIM pertenece a los hijos de Jerónimo Escudero. Jerónimo Escudero aportó al ENCIM la producción de la gallinocultura. Creó una granja modelo con 2.000 cabezas que servían, según nos dice aquí, 5.000 huevos semanales al Hotel Palace de Madrid. Es decir, que tenía un contrato con el Hotel Palace fijo, ¿no? Y yo me pregunto si esta primera granja modelo no fue lo que sirvió para después
se quedase ahí la colección de variedades de gallinas españolas que, que está en el CIN también. Es un enclave del Ministerio, es decir, es un enclave estatal dentro de un terreno que pertenece a la Comunidad de Madrid, pero el hecho importante es que se guardan todas las variedades de gallinas españolas autóctonas y quizá, es una hipótesis no comprobada, se pudiera pensar que esta granja de hijo de Jerónimo Escudero viene de aquella primera granja, ¿no? Perdón, la colección viene de aquella primera granja, ¿no? Durante la Guerra Civil y los 3 años de la Guerra Civil, el CIN se socializa, como decía en aquella época, y pasa a ser llevado por la CNT y UGT. Aquí se ve en el ABC del 14 de agosto del 36 cómo se le expropia a los hijos de Jerónimo Escudero la finca del Encín, que tiene 700 hectáreas. 700 hectáreas es exactamente lo que tiene hoy la finca del Encín. Quizá un poquito menos, pero básicamente se acerca a ese número de 700 hectáreas. Lo notable que ya lo comentó Carmen Román, por cierto, estoy completamente de acuerdo con eso, sirvió para que las colecciones de semillas, que eran fundamentales, los edificios, los aperos, etc., pero sobre todo las colecciones de semillas, que ya eran muy grandes en aquella época, en la época de Severiano Paz, y antes se coleccionaban semillas que consideraban las óptimas para ese terreno, hizo que se conservasen para después de la guerra. Y esto fue fundamental para que en el año 1942 el Estado compre el CIN para hacerlo la finca en la que va a basar la investigación nacional, ¿no? La finca en la que va a basar la investigación agrícola y ganadera. Aunque desde el punto de vista ganadero quisieron llevar allí la sede de veterinaria principal, los veterinarios se quejaron mucho porque decían que estaba muy alejado de Madrid y finalmente no tuvo allí sede, ¿no? Y traigo aquí a colación esta foto. Esta foto dice entrada, dice literalmente, entrada de la finca El Encín, que ha sido adquirida para los trabajos que realiza el Instituto de Investigaciones Agronómicas. Es una fotografía que a mí me llama mucho la atención porque no llego a explicarme exactamente dónde estaba la entrada del Encín. Es decir, al Encín se entraba por una torre que tenía una entrada y que tenía el famoso reloj de Federico Luque de finales del 19, lo tenía ahí, ¿no? Ahora no sé en cuánto estaba retranqueada la finca de lo que ahora es la A2, ¿no? del camino principal, ¿no? Es una foto del ABC que no tiene calidad ninguna, me perdonéis que la haya sacado aquí, pero es porque quería enseñarlo porque no sé, a mí me inquieta porque no llego a entender cómo estaba construido el CIN. Bueno, hemos hablado de esta etapa, de la etapa de la autarquía, que yo he puesto entre los años 79, el final de la guerra, y los 50, porque en los 50 ocurren cosas muy innovadoras, muy nuevas. Como hemos hablado antes, se crea el Instituto Nacional de Colonización y se crean 300 pueblos en España nuevos, ex novo, tirando de los arquitectos más conocidos en ese momento y que se consideraban mejores, de la Sota, Fisac, etc., ¿no? Esos 300 pueblos sobre los que hace poco se ha habido una exposición en el Museo ICO, una exposición magnífica que se ha costado más que una tesis, 7 años de investigación para hacer esa exposición. Durante esta etapa de la autarquía se anula la Junta de Ampliación de Estudios y se crea el CSIC en el año 39, es decir, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero desde luego rompe absolutamente el espíritu que tenía la Junta de Ampliación de Estudios. En el decreto en el que se crea el CSIC, en la exposición de motivos, se dice que el CSIC se crea para vincular la producción científica a las necesidades espirituales y materiales de la patria. Esto es algo como retrotraerse al periodo precientífico prácticamente. Es decir, y además el CSIC lo deja en manos de locus, Alvareda, por ejemplo, Valer y también Fisac, que iban en ese grupo, huyendo de posibles represalias en la Guerra Civil Española. Pues Alvareda toma la secretaría del CSIC y deja un amigo también de Locus, la revista Albor, ¿no?
De manera que esto es un retroceso, esto es una ruptura de estructuras grande, ¿no? Por otro lado, se anula el Instituto de Investigaciones Agrarias y se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, que en el nombre no sufre un cambio muy significativo, pero que sin embargo sí que lo es porque con él, en la constitución de este nuevo INIA, se destruyen las estaciones agronómicas, desaparecen todas, que había más de 30 en España. Y aquí ocurre una escisión que ya no se ha vuelto a resarcir en la investigación española agrícola, que es la ruptura de relaciones entre la investigación y la divulgación. Siempre han ido por partes separadas, ¿no? En unos sitios se investigaba, en otros sitios se divulgaba, ¿no? Esto es un cambio notable en esa historia. Voy a pasar a la etapa americana para introducirla y luego hablamos en qué consistió. La etapa americana, yo la llamo americana, llamadlo como queráis, etapa Marshall, etapa, nueva etapa a partir de los 50. ¿Qué ocurre en esa etapa? Pues que en el año 1951 se instaura un nuevo gobierno en el régimen franquista. Y en ese nuevo gobierno son cabezas nuevas, son tecnólogos, son innovadores, vienen con otras ideas, son más jóvenes. En esa etapa entra Rafael Cabestany como ministro de Agricultura. En el año 1953 se firman los pactos de Madrid. De repente, España, que había estado al lado, ¿no? Porque estaba en el eje del mal con Hitler y Mussolini, se le empieza a mirar con otros ojitos porque es anticomunista, ha empezado la Guerra Fría y Estados Unidos necesita terrenos donde colocar bases militares. Entonces se firman los pactos de Madrid para colocar 4 bases militares. Pues Estados Unidos le dice que le va a dar algo de dinero, algo de armas de segunda mano y le va a dar algo de ayuda para mejorar la agricultura en el país, que era, en fin, una cosa vital, ¿no? Había que comer y la agricultura daba comida, ¿no? En el año 55, Cabestany, el ministro Cabestany, viaja a Estados Unidos y se enamora del plan del Servicio de Extensión Agrícola, es decir, cómo llevar lo que se sabe de la agricultura por capilaridad hasta el último agricultor que haya en España. Pues ahí ya había, en Estados Unidos, había un servicio que funcionaba desde hace años y que funcionaba muy bien. Entonces Cabestany lo quiere copiar para España. En el año 58 viene a España la exposición de Átomos por la Paz a la Casa de Campo. Alguien me lo contó el otro día, que conocía esta exposición, o sea, que la había visto en la Casa de Campo. A mí me alucina, me gustaría hablar con el otro. Sí. Tenía 10 años. Por eso tenemos que hablar. Y me acuerdo mucho de ella. Claro, es que fue, me imagino que fue un hito increíble, ¿no? De repente se trae publicidad sobre qué se puede hacer con la energía nuclear en España, ¿no? Y eso era una novedad increíble, porque eso era ciencia puntera máxima, ¿no? Bueno, pues justo un año después, en el año 59, se produce el diseño del campo Gama por César Gómez Campo. Diseña un diseño que no hemos encontrado, desgraciadamente, y en el año 60 se construye, y en el año 61 el campo de radiación gamma ya está funcionando en el encino, ¿no? Esto fue visto y no visto. En una década se produjeron unos cambios fundamentales. El encino en aquel momento era así, yo creo que era así, en el año 54. Es una pradera. Era una pradera para ver, no era una pradera para correr por ella, ¿no? Aquí se ven los edificios de Higinio Álvarez Carriedo, que era un ingeniero agrónomo que construyó la zona de servicios, ¿no? Y en esta otra zona estaban los edificios que suponemos, con la autoridad que le doy a Carmen Román, que eran de Aspirós, ¿no? Eran unos edificios que estaban pensados para acoger a los estudiantes de la carrera de ingeniería agronómica para que hicieran allí las prácticas, pasasen. Entonces estaba preparado para que más de 60 alumnos pudieran vivir ahí durante el periodo de prácticas, ¿no? Pero cuando Cabestany se enamoró del Servicio de Extensión Agrícola, dijo, no, aquí lo que se va a plantar aquí en estos edificios es la escuela de agentes de extensión agrícola. Y dicho, directamente allí vivían
Tenían su cafetería, tenían su comedor, tenían las aulas, tenían el laboratorio, y entonces allí empezaron a estudiar los agentes de extensión agrícola. Los agentes de extensión agrícola aprendían lo suficiente como para que fueran destinados después de 4 meses de docencia y 1 mes de prácticas en una localidad que podía ser en cualquier sitio de la península, pues se fueran a un pueblo donde el ayuntamiento les daba un pequeño edificio, un par de habitaciones, o quizá la hermandad de agricultores, y allí montaban lo que era pues, la agencia de extensión agrícola. Hay que imaginarse lo impactante que debió ser. Por ejemplo, esta foto es de unos agricultores en Monforte de Lemos, que era la primera vez que veían cine en su vida. Cuando empezaron a ver, claro, era muy futurista en aquel momento, cuando empezaron a ver cómo una planta podía crecer en cuestión de segundos, la mayoría de la gente se levantaba y decía que eso era tongo. Eso era mentira, que eso no podía ser, que se estaban mintiendo y se iban, ¿no? Pero hay que convencerles de que eso era una película y que tenía ciertas condiciones, ¿no? El que procuró el montaje del servicio de extensión agrícola en España era este señor con gafas y bigotito que se llamaba el doctor Apodaca. Es el primer doctor en extensión agrícola. Era un hombre bilingüe porque, aunque nacido en Texas, era de padres con origen español. Entonces era bilingüe, eso fue fundamental. Primero llevó la extensión agrícola a Honduras y después le mandaron a España. Y en España estuvo dando clases en el ENFIN durante muchos años, hasta que aquello empezó a volar por su cuenta, ¿no? Apodaca además escribió un libro, el primer libro que se escribió sobre extensión, que servía de programa para todas las clases que recibían los agentes de extensión universitaria. Universitaria no, agrícola. Me he ido a otro campo. Luego este hombre, Apodaca, fue un puntal sobre el que se llevó el servicio de extensión agrícola. Y para eso, yo os podría explicar lo que hacían los del servicio, pero tengo un documento que es mucho más interesante. Es una pequeña filmación, yo solo vais a ver 2 minutos, tampoco es para dar contexto, ¿no? Pero el Servicio de Extensión Agrícola de CIN quiso dar un informe, dieron un informe escrito, pero también dieron un informe filmado porque Apodaca dijo, es mejor que filméis lo bien que vais, y entonces filmaron esta película que espero que ahora se pueda ver, porque hemos tenido sus más y sus menos con la tecnología. Vamos a ver. Sí, aquí, por ejemplo. Nos trasladamos a una época. Es una película de ciencia ficción también, ¿eh?
tienen oportunidad de leer, de recrearse con la televisión, siempre que alguna revoltosa no se presente para impedirlo, y hacer que con canciones recuerden su tierra, su hogar y sus seres queridos. Otras veces se escribe, y así termina cada día en esta escuela del Enfín. En algunas ocasiones, coincidiendo con el curso de economía doméstica, empieza otro para ayudantes de extensión agraria. Se sigue con expectación la llegada de los nuevos alumnos y a veces sube algún comentario gracioso sobre los chicos recién llegados. Un día cualquiera, las chicas esperan su entrada a las aulas. Con orden, van penetrando en el interior. Los chicos se dirigen a las proximidades de la escuela para comenzar las prácticas. Uno de los grupos, con su profesor, aprende el manejo de aparatos que se utilizan en la lucha contra las plagas del campo. En esta clase las alumnas se arriesgan preparando carteles. También preparan dibujos que usarán en las publicaciones. Aquí aprenden a manejar la multicopista. Se practica la preparación de platos sencillos, haciéndolos agradables, apetitosos y hasta, quizá, más económicos. En el campo y en épocas oportunas, los alumnos escuchan las explicaciones del profesor referentes al manejo y regulación de una máquina sembradora. Bueno, vamos a ser serios porque si no, la película dura 10 minutos y bueno, a ver, no sé, habrá ocasión de verla, como entera. La ayuda americana de aquellos años se transformaba normalmente en conocimientos más que en dinero, ¿no? Llevaban a personas, llevaban conocimientos, también empezaron a llevar aparatos de laboratorio. Todavía en el fin, por lo menos que yo recuerde, hay aparatos de laboratorio con el antiguo anagrama de las Manos Unidas, ¿no? Por ejemplo, aquí este microtomo estaba en un laboratorio de Mariano Cabello. Yo espero que se conserve. Había otros y espero que no se vayan perdiendo poco a poco, que es lo que, en fin, bueno, podría pasar. Pasemos a la revolución nuclear, pasemos a aquella exposición en la Casa de Campo. Después de la Segunda Guerra Mundial y del lanzamiento de las bombas atómicas, por supuesto se pensó mucho alrededor de la energía nuclear, ¿no? Y en principio se pensó que iba a ser una época maravillosa en la cual se iba a tener energía prácticamente gratuita, prácticamente eterna y además universal, ¿no? Aquí tenemos al director, por ejemplo, de la Ford presentando un prototipo del nuevo coche que se llamaba Nucleon. También se empezó a utilizar la energía nuclear para hacer cremas, porque se pensaba que era muy bueno esto para el cutis. También había juguetes para niños que llevaban fuentes radiactivas, relojes con fuentes radiactivas, una Miss radiactiva. Todo era maravilloso y bonito, ¿no? Se empezaron a vender muchas semillas irradiadas, semillas que daban, se supone, mejores resultados, mejores productos. Se crearon asociaciones dedicadas a los huertos y jardines nucleares. Por ejemplo, Muriel, esta inglesa, creó una red para recopilar datos, tenía unas hojas donde para ver exactamente cómo se conseguían utilizando la radiación de los mejores frutos, ¿no? en cualquier huerto, ¿no? Pero lo cierto es que todo esto respondía a un intento de superar el miedo atroz que se sentía en aquel momento, el miedo a las bombas atómicas. En Estados Unidos, las casas que se hacían en los años 50 eran casas con refugios nucleares, ¿no? Se empezaron a vender casas con refugios nucleares. Y esto dio lugar a multitud de obras de teatro, de películas, de novelas, de cuentos. La problemática nuclear, ¿no? De la guerra nuclear. Empezaron a salir en los cómics incluso nuevos héroes que tenían todos que ver con un contacto con la energía nuclear, ¿no? A Spider-Man que le picó una araña que tenía el gen mutado por lo nuclear.
nuclear, etcétera, ¿no? Hulk, Godzilla, etcétera. Se empezaba a hablar de los paisajes postnucleares, ¿no? Que todavía eran unas películas de Mad Max. Crearon una moda que ha durado muchos años, ¿no? Para superar lo sombrío de la energía nuclear, se hizo un esfuerzo enorme de convencimiento, de publicidad, en la que participó Walt Disney, las universidades, el Estado español, el Estado americano, el Nodo, etc. Se hizo la exposición de Átomos por la Paz exactamente por la misma razón, a la que un compañero, por lo visto, pudo asistir. Y se vendió todo un programa acerca de qué se podía hacer para favorecer la paz y para evitar el hambre en el mundo con la energía nuclear. Y se hicieron 3 propuestas básicas. Una son las centrales nucleares, que ya las conocemos. La primera que vino fue en el año 69, por lo tanto se puede decir que el campo de la radiación gamma, efectivamente, como me comentaba Vicente una vez, es el primer símbolo físico de la energía nuclear puntera en España, que eso era, digamos, la experimentación más puntera que se podía dar en la agricultura en ese momento, ¿no? Es verdad que vinieron algunas otras fuentes radiactivas que las trajo la GEN, la Junta de Energía Nuclear, pero eran para laboratorios, un laboratorio en Madrid, en Barcelona, otro en Bilbao, eran pequeños trozos, ¿no? También se utilizaba el tratamiento de la energía nuclear contra el cáncer, en una paradoja, ¿no? Porque se sabe, en estos momentos ya se sabe fehacientemente que el cáncer a bajas tasas y a bajas dosis produce cáncer y sin embargo se ataca con el cáncer, ¿no? La medicina en este sentido pues está en la línea de esa paradoja constantemente. Y finalmente se piensa que puede servir para la investigación agrícola. ¿En qué sentido? Pues bueno, como la energía nuclear lo que hace es romper células y romper también cadenas de ADN, pues entonces cuando se rompe la célula quiere recomponerse otra vez, a veces lo consigue, otras veces no, y al no conseguirlo genera mutaciones. Y a veces esas mutaciones pueden tener algún beneficio para la agricultura, ¿no? Pueden ser cambiar el color de las flores, como los crisantemos, por ejemplo, que se hizo, o puede sacar frutos más grandes, como hacía con la patata, o conservarlos durante más tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que se generaron los campos de radiación gamma. En todos los periódicos madrileños y que es de Castilla-La Mancha, pues salía que empezaba, que esto se llamaba, además el periódico se llamaba Abejas y Flores, o sea, tenía un contenido político arrasador. Pero bueno, aquí se cometió un error de principio, era decir que la bomba era de cobalto, y esto se ha repetido, y la mayor parte de la gente, incluso del CIN, creen que la bomba era de cobalto, no, era de cesio-137. Luego se alquiló una bomba de cobalto para tratar a moscas, pero eso fue posterior, se alquiló a la India y fue muy posterior. El campo en el 61, cuando empezó a funcionar, teníamos árboles así. Eran árboles de hoja perenne para evitar que la radiación se expandiera, pero eran muy pequeñitos. Aún así empezó a funcionar. Ahí se puede distinguir, por ejemplo, en el centro del círculo central, un invernadero desmontable, la caseta también donde estaban los investigadores, los departamentos de la entrada. Actualmente tiene este aspecto, ¿no? Está entre la Nacional 2 y la Renfe y también el campo 2, y es un círculo de 15 hectáreas, es decir, es un círculo relativamente grande, que ahora la verdad es que da un poco de yuyu. Cuando se pasa por ahí por la carretera dice, ¿qué narices será eso? A mí me daba yuyu. Yo cuando no lo conocía y pasaba por ahí siempre me preguntaba, ¿qué será eso, no? Hoy día es el último de los campos gamma que queda en Europa, es decir, es un patrimonio de arqueología industrial que tiene muchísimo valor para contar la historia de la investigación. En aquel momento era investigación, como digo, investigación puntera. Allí no solamente investigaban los españoles, hacían proyectos los españoles, sino que venían de toda Europa a hacer proyectos de investigación. A veces sobre animales, sobre pollos, sobre ratones, sobre un burro, pobre burro, sobre todo tipo de plantas y arbolado que se dejaban en macetas y después
se contaban en el campo para ver qué tipo de mutaciones habían tenido, ¿no? Solo queda, que yo sepa hasta el momento, y hace bastante que lo miré, un campo gamma en Japón, que está al aire, y otro que está en Melanesia, pero ya está cubierto con una capa metálica, con lo cual no es lo mismo. Bueno, con este procedimiento un poco... Bueno, aquí está César Gómez Campo, que fue el que trajo la bomba, vamos, el cesio, está al lado, lo que tiene, lo que está apoyado tan galantemente es precisamente donde está la bomba, es decir, ahí está la pastilla de cesio 137 metida en esa cápsula de plomo, se supone que entonces no emite radiación, pero cuando se eleva por ese hilo que veis saliendo de ese contenedor de plomo, cuando se eleva, se expone al aire, es entonces cuando emite radiación. Es entonces donde las macetas alrededor pues, reciben la radiación y sufren esas modificaciones, ¿no? Con este método, que es un poco pedáneo, es un poco a mi cabo en 10, a lo que pasa, ¿no? Nada de control de variables, nada de hipótesis, nada que ver con un procedimiento de duda metódica sobre la realidad. Se consiguieron más de 1500 variedades que utilizamos normalmente cuando vamos a comprar a Mercadona, ahorra más, etc. Es decir, garbanzos, lentejas, arroces, etc. 1500 variedades. Esto lo podéis comprobar en la página de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Aparte del sabor de los chiquines y de la pasta científica, aparte de los colores de los crisantemos que también se utilizaron aquí, ¿no? Que se consiguieron aquí. Quería citar a María Estrella Tortosa Tórtola porque he tenido la ocasión de conocerla, todavía sigue viviendo coreano, y ella me explicó también una parte muy interesante sobre el campo de radiación que no os puedo contar ahora, pero que lo podéis ver porque hay un artículo escrito sobre el campo de radiación gamma en el año 2018 en la revista de la Institución de Estudios Complutenses. Ahí encontraréis mucha más información. Y bueno, vamos con la última fase, que es la etapa que yo llamo del Banco Mundial. Se podría llamar de otra manera, pero bueno, llamémosla así, que va del 70 al 84, que es la época de las transferencias, donde aquí vamos a parar, para no ejercer más crítica sobre los que ahora están en el INIRA o en otros centros de investigación, ¿no? En los años 60 hubo dos informes, tres mejor dicho, pero dos fueron muy significativos. Uno hecho por el Banco Mundial, es decir, por el Banco Internacional de Desarrollo y Fomento, y la FAO, que es esa unidad de la UNESCO que se dedica a la mejora agrícola, que hicieron un análisis sobre la agricultura en España y dijeron exactamente lo que había que hacer para mejorarla. Hay que tener en cuenta que en aquel momento el 18% del Producto Interno Bruto dependía de la agricultura y que el 35% de la población eran campesinos o ganaderos. Hoy día no se llega ni al 4%, juntando la pesca, juntando la silvicultura, la ganadería. Y había un déficit en la balanza exportadora bastante significativo para la época. Esos informes no cayeron en balde, el gobierno los admitió y quiso llevarlos a cabo. En el año 1970 vuelve a haber un acuerdo con Estados Unidos y ese acuerdo no solamente tiene cláusulas militares y económicas, sino que además tiene cláusulas, acuerdos para llevar a cabo digamos, la mejora agrícola y la investigación a nivel agrícola. Y en 1971 se consigue un préstamo del Banco Mundial de 12,7 millones de dólares, muy significativo. Con eso, más 15,5 millones de dólares que puso el Estado español, se puso en marcha un plan para cambiar la investigación a nivel nacional, un plan muy ambicioso, que siguió exactamente los pasos que le mandó el Banco Mundial, ¿no? Era un proyecto piloto del Banco Mundial, que era la primera vez que se atrevía a hacer algo así en un país. Ah, muy bien. ¿Esto está preocupado o no? Es que esto no está entendido. Ah, no está entonces, en un
un proyecto piloto tanto para el Banco Mundial como para cualquier otro país, ¿no? Se llevó a cabo y lo primero que se hizo fue crear 11 centros regionales de investigación y desarrollo agrario, el acrónimo de CRIDA. Y dentro de esos 11 se crearon 6 centros nacionales, que serían los que llevarían a cabo la investigación en determinados productos agrícolas. Esto se dividió como lo ves ahí. Pues a La Coruña se llevaron pastos en zonas húmedas, a Córdoba se llevaron olivar y plantas oleaginosas, etc. Al fin le tocó investigar sobre cereales y leguminosas. El resto de los centros que no eran nacionales se les consideraba centros satélites, que debían trabajar para estos centros nacionales, que serían los únicos que trabajarían en la investigación sobre esos productos. Tened en cuenta que cereales y leguminosas era lo principal en el CIC, pero también, como había una colección de variedades de vid, eso generaba una línea de investigación muy importante, muy potente, ¿no? Sumando todos estos productos agrícolas del programa nacional, se daba solución al 85% de toda la producción agraria nacional. Es decir, se solventaba el problema de la investigación para un 80% de productos, 85% de productos agrícolas. Se dedicaron 6,5 millones para formar a 200 becarios. Esto fue la parte más importante del proyecto. En cereales y leguminosas se formaron 35 investigadores en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 5 fueron doctores, es decir, que tuvieron 3 años allí de estancia, 8 másteres y 22 diplomas de especialización de 6 meses. Fue el centro con más investigadores becados por el Banco Mundial. Parte de esos 22 que tuvieron diplomas de especialización en mejora de cereales y leguminosas lo hicieron con Norman Borlaug, que fue premio Nobel de la Paz en el año 1970 por el inicio de la Revolución Verde. En aquel momento había mucha necesidad de acabar con el hambre, que había muchísima hambre, y se le dio el premio Nobel de la Paz por esto, ¿no? Por la mejora genética en plantas de trigo y maíz, ¿no? En el centro de México, que tenía en México. Se dedicaron 15,5 millones a la construcción de 4 edificios de investigación, uno en Córdoba, otro en Valencia, otro en La Coruña y otro en el Encín. Este es el centro de FISAC, que ya conocemos todo porque nos dio la conferencia Francisco Árquez sobre este centro. ¿Por qué se construían esos centros? Porque a algún sitio tenían que ir los investigadores que se habían formado en el extranjero. Y este centro se construyó específicamente para los investigadores en cereales y leguminosas, y por eso la tradición en el Encín sigue hablando todavía del centro de cereales y leguminosas, ¿no? Aunque ahora es una investigación variada. El programa del Banco Mundial decía que en cada centro nacional tenía que haber al menos un científico de prestigio internacional. Y al centro de Encín vino un señor que se llamaba Joseph Babra. Joseph Babra estuvo viviendo en Encín entre 2 años y medio y 3. Era doctor en química del suelo y fisiología vegetal en la Universidad de Indiana y estuvo en periplo porque trabajaba para el Banco Mundial en Brasil, España, Marruecos y Túnez. Es decir, aquí estuvo 2 años y medio, entre 2 años y medio y 3, y después se fue a Marruecos y Túnez. En aquel momento se reformó la Alemania, ese espacio donde antes vivían los gañanes, pero que él piensa que es un sitio de reunión ideal pues para hablar con los representantes del Banco Mundial y con los directores de los centros nacionales. Y se hacían las reuniones allí. Y que aquí quiero poner en valor a una compañera que se llama Rosa Martínez Plaza, porque este señor, Joseph Babra, es muy simpático, sí, pero no sabía ni hablar español. Y en aquel momento había poca gente que supiera hablar inglés en España. Y Rosa Martínez, que a los 18 años, con la mayoría de edad, había salido viviendo en España porque decía que se sentía asfixiada en ese régimen, se fue a Inglaterra, aprendió inglés y al volver la contrataron de secretaria. Es el típico ejemplo de empleo secundario, que llamamos secundario, pero que tiene, pero que es fundamental en cualquier centro de investigación o en cualquier otro sitio. Y para terminar, en aquella investigación promovida por el Banco Mundial se consiguieron 28 patentes de variedades genéticamente mejoradas en cereales y leguminosas, aparte de otros típicos indicadores que se utilizan en la investigación, número de personas que llevó a sacar la tesis, número de artículos. Eso lo he puesto en el artículo precisamente para que se pueda leer, pero
no viene aquí al caso ser tan minucioso. Los 6 CRIDA se convirtieron en referencia nacional y en algunos en internacional. No ocurrió así con el Servicio de Extensión Agraria. Hay que tener en cuenta que el Servicio de Extensión Agraria tenía bastante más poder que el INIA, estaba más cerca del poder y por lo tanto hacían lo que querían. Tenían 12 becas y las negaron todas, no se llegaron a y entonces se pasaron a la investigación, esas 12 becas. Y por último, el proyecto global terminó en el año 79 y pocos años después se produjo la transferencia a las comunidades autónomas. Ahí se deshizo todo ese esfuerzo de concentración de masa crítica investigadora y de líneas de investigación, y bueno, quedó en manos ya de los vaivenes políticos de cada comunidad autónoma, ¿no? Y ahí me paro porque hemos llegado al final. Yo creo terminar con un arco iris, así es que muchas gracias. Muchas gracias a Ambrosio por su magnífica conferencia de hoy, por la magnífica visita que nos hizo al ENCIN el sábado pasado y sobre todo por haber coordinado este magnífico ciclo que me toca a mí ahora mismo clausurar. Bueno, yo me conoce la mayoría de la gente que está aquí presente, soy Pilar Lledó, soy la presidenta de la Institución de Estudios Complutenses, que somos la institución que se ha encargado de organizar este ciclo que hoy termina. En primer lugar, tengo que disculpar la presencia de Vicente Pérez Palomar, del concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, porque son las fiestas de San Isidro, hoy es San Isidro precisamente, y bueno, él además de concejal de Patrimonio, pues es el presidente del Distrito 1 y por tanto el que organiza las fiestas de San Isidro y tenía que estar allí en la misa de San Isidro. Y bueno, le tengo que disculpar porque a él le hubiera encantado clausurar este ciclo porque lo hemos organizado conjuntamente entre la institución y la Concejalía de Patrimonio y también, por supuesto, con la colaboración del IBIDRA. Pero vamos, todo esto no hubiera sido posible, como digo, sin la enorme labor que ha llevado a cabo aquí el conferenciante de hoy, Ambrosio Díaz de Rivera, que es el que ha coordinado absolutamente a todos los conferenciantes y el que ha organizado las conferencias. Normalmente, desde que yo presido la institución, cada vez que se termina un ciclo de conferencias, solemos hacer al mismo tiempo la entrega y la presentación del libro en el cual se recogen dichas conferencias. En este caso no va a ser posible, pues porque hay algunos conferenciantes pues, que no han entregado a tiempo sus trabajos, cosa bastante normal. Y bueno, pues sí que tenemos el compromiso del Ayuntamiento, de la Concejalía de Patrimonio, de que efectivamente el libro va a salir adelante, eso no cabe la menor duda. Lo único que habrá que presentarlo en otra ocasión, en otra ceremonia, ¿no? En otro acto. Suponemos que va a estar pues, a finales de junio, puede estar, o quizá en septiembre. En todo caso, pues por supuesto los miembros de la Institución de Estudios Complutenses pues, recibirán la información correspondiente y por supuesto su ejemplar, y para el resto de los asistentes pues solo puedo decir que estén atentos a cuando lo diga el Ayuntamiento, pues por si se enteran. Porque claro, esto se organiza, como he dicho, por la institución, y la institución somos una asociación sin ánimo de lucro y que solo nos autofinanciamos con lo que proporcionan los miembros que la componemos. Entonces, pues nada, teníamos que tener alguna ventaja y por supuesto, ya que todas las actividades ahora que organizamos con el Ayuntamiento son gratuitas y accesibles a todos,
pues el libro evidentemente lo regalamos solo a nuestros miembros y los demás, pues bueno, supongo que el ayuntamiento lo sacará a la venta, pero bueno. Pues dicho esto, quedan clausuradas estas conferencias sobre el ENCIM que han sido tan interesantes, que yo creo que han aunado por primera vez en la institución aspectos tan diversos pues como la historia y el patrimonio, que es lo que normalmente nos dedicamos, pero que también ha hablado de biología, de paisajismo, de investigación, como hoy. Yo creo que ha sido un ciclo muy completo y ahondaremos más en esta senda, ¿no? de abrirnos un poco más a muchos más ámbitos de conocimiento. Muchas gracias a todos por asistir y hasta la próxima.